Hey, ¿qué tal, pequeños estudiantes? Hoy vamos a hablar un poco acerca de diseño de personajes. Sí, es importante ya que mucho de la historia depende del personaje. No es lo mismo que mi personaje principal sea este hermoso gatito, ¡quiéreme!, a que mi personaje principal sea este pequeño hermoso muñeco. Ok, no es lo mismo que este sea el protagonista a que este sea el protagonista. Esto para ponerlo en términos bastante vagos e entendibles. Tengo que advertirles que el tema acerca de diseño de personaje es muy extenso. Puedo llevarme incluso 2 meses con clases de 4 horas para poder explicar todo lo que concierne al personaje, y ni así llegamos a profundizar todos los temas. Esto va a ser breve e introductorio, pero necesito que presten mucha atención para que aprendan a diseñar un buen personaje. Los personajes son aquellas personitas a las que seguimos. Bueno, en este caso estoy hablando de una persona, pero por ejemplo, si ustedes hicieron una historia que no tiene que ver con un ser humano, pues sería el bicho o lo que sea que ustedes hayan creado al que va a seguir la historia. Ahora bien, para estos existen diferentes categorías en la historia, donde hay unos que van a ser más relevantes y hay otros que van a ser menos. Enseguida les voy a explicar los tipos de personaje. Es el personaje principal o protagonista. Este suele ser en el que gira la historia, es decir, es la persona que más importa en nuestra historia y que vamos a seguir. En el anime de Naruto sería Naruto el protagonista. En el caso de Sakura Card Captor sería Sakura. En el caso de Sailor Moon sería Serena. Y así vamos a ver que cada historia tiene a su protagonista. Cada protagonista puede tener un aliado o un amigo que sería su coprotagonista o el personaje secundario. El personaje secundario sería aquel que acompaña al protagonista. También tenemos que entre los más importantes destaca el antagonista. El antagonista es como el villano o el malo. Wow, esperen, no vayan tan rápido. El que sea un antagonista no significa que sea un villano. ¿Por qué? Porque muchas veces el antagonista, aunque es el que le mete el conflicto con mi personaje principal, no significa que sea malo. Por ejemplo, digamos que a Menganita le gusta Sotanito, pero resulta que a Sotanito le gusta Perenganita. Entonces, ¿Perenganita es mala? Perenganita no ha hecho nada malo. Perenganita apareció por allá en la vida. A Menganito le gusta Perenganita. ¿Y qué culpa tiene Perenganita? Eso no la hace la mala. Pero es la antagonista de nuestra historia porque gracias a que Perenganita apareció, Menganita, o ¿cómo se llamaba?, no va a poder estar con fulanito. ¿O era Menganito? Ya me revolví con los nombres. Ustedes entienden. Sujeta A no puede estar con sujeto B porque está sujeta C. Sujeta C no es mala. Sujeta C no le hace nada a sujeto B ni a sujeta A, pero sí genera un conflicto con la sujeta A. En especial si la sujeta A es nuestro protagonista. No significa que necesariamente el antagonista sea malo, sino que el antagonista es quien genera un conflicto con nuestro personaje principal. ¿De acuerdo? Esos son los 3 principales que vamos a tener en la historia. Nuestro protagonista, nuestro coprotagonista y nuestro antagonista. Porque los conflictos siempre generan que esté muy buena la historia. Una historia donde todo pasa tan bien y no pasa nada interesante, aburrido, nadie va a ver eso. Así que vamos a hablar de los otros personajes que le ponen salsa y sabor a toda la historia. Vamos a hablar entonces de los menos importantes, que serían los ambientales. Bueno, les digo menos importantes, pero son importantes. ¿Por qué? Ellos son los que ponen el ambiente. Es decir, son aquellos que hacen que nos sumerjamos en la historia y de verdad la creamos. Son aquellos personajes que aparecen por allá atrás haciendo otras cosas. Caminando, esperando, dibujando, mirando. Y todas las demás acciones que sirven para nutrir el contenido de nuestra historia. Así que es importante que tengamos en cuenta que estos personajes existen y que están por allá haciendo cosas atrás para que nosotros nos traguemos la historia y nos metamos y nos sumerjamos. Es importante entonces diseñar estos personajes para poder darle un mayor sentido y una mayor fuerza a nuestra historia. Existen también los personajes ambientales que están así, no tienen nada de forma, porque en realidad lo único que importa es que ellos estén por allá, pero no van a robarse la atención ni nos van a consumir tiempo dibujándolos, porque no nos importan, solamente son para generar ambiente. Así que los hacen así, sin mucho chiste, para poder trabajar muy rápido, porque acuérdense, vamos a repetir muchos dibujos para poder contar una historia. Ahora vamos a hablar de unos personajes que son muy importantes, pero que al mismo tiempo no lo son. Estos son los incidentales. Los personajes incidentales son aquellos que causan algún cambio en la historia y
afecten al protagonista, aunque no les importa quiénes son. ¿Se les ocurre quién podría ser un personaje incidental? Vamos a explicar lo de los personajes incidentales con unos monigotes para que vayan viendo cuál es la importancia de este personaje. Por ejemplo, Dudu tenía un gran amigo llamado Fenestra, quien fue llevado al manicomio y desde eso no le veía. Pero Dudu se sentía culpable de que a Fenestra la hayan llevado al manicomio, así que antes de decidir irla a ver, le escribe una carta para mandársela y pedir permiso para poder visitarle en el manicomio. Le da las encomiendas y pide por favor que sí le dejen ir a visitarle y entonces entrega la carta. Llega la carta y deciden que se la van a llevar a Fenestra. Así que Fenestra recibe la carta muy feliz y emocionado. Entonces Fenestra se da cuenta de que no sabe leer y decide buscar entre sus colegas del manicomio a alguien que se la pueda leer. Ahí encuentra a alguien que pues estaba por allá y le pide por favor que le lea la carta. Este compañerín decide leerle la carta y Fenestra escucha muy emocionado. Este compañerín le dice que la carta es un cupón de descuento para comprar aspiradoras. Fenestra dice, no necesito aspiradoras. Así que, pues Fenestra simplemente sigue su vida. Este personaje se va, total, X es un cupón de descuento. No importa, la carta es desechada. Dudu sigue esperando y esperando por años a que respondan la carta. Incluso llegó a mandar un poquito más. Pero nadie en el manicomio sabía leer. Así que Fenestra nunca se entera de que Dudu de verdad quería ir a visitarle. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Quién cree que sea el personaje incidental acá? ¿Fenestra? ¿Dudu? ¿O lo que estaba por ahí que no sabía leer tampoco? Los personajes incidentales no son personajes como que importantes, pero sí son importantes porque cambian la historia. Por ejemplo, quien mató al tío del Hombre Araña era un personaje incidental. Cambió el rumbo del Hombre Araña. Sin embargo, ¿alguien sabe cómo se llama? No sé. Si ustedes saben, bueno, qué chido, pero yo la verdad no sé quién es. Entonces, ese es un personaje incidental. Aquel personaje que hace que nuestro personaje cambie el rumbo, si ese personaje era el chofer que chocó y mientras no llegó a su cita, si era el personaje que le cerró la reja y mientras le castigaron cuando llegó al colegio, a Rosma le pasaba mucho. Este es el personaje incidental. No les importa quién sea, no les importa la identidad, pero está afectando a la historia. Hemos visto que tenemos a diferentes personajes que van a ser muy importantes. Por ejemplo, el personaje principal o protagonista, el secundario o coprotagonista, el antagonista, el extra o el ambiental y el incidental. Tenemos estos son los más importantes, se pueden dividir muchísimo más, pero hasta aquí vamos a dejar a estos personajes. También es importante recalcar que muchas veces el antagonista tiene un amigo y también el protagonista suele tener un compadre. Y otro dato curioso es que muchas veces el antagonista es su contraparte del protagonista. En el cómic americano suele ser muy recurrente que nuestro protagonista y nuestro antagonista son completamente polos opuestos. Por ejemplo, tenemos que Batman es muy serio y tenemos a el Guasón que es muy loco y muy alegre. Vamos a encontrar entonces que si este es inteligente, este es tonto. Si este es muy amargado, este es muy alegre. Y vamos a encontrar que se contraponen. En cambio, en lo que es el manga, no suele ser tan así. Muchas veces los personajes vienen con alguna afección como que psicológica cuando es el antagonista. Y nuestro personaje principal tiene muchas inseguridades. Esto en el caso del manga. En el caso del cartoon, bueno, ahí sí puedes jugar un poquito más, porque todos los personajes suelen ser demasiado extremistas. No se toman muy profundamente los factores psicológicos de cada personaje, como en el manga, sino que se ponen a jugar con las personalidades de los personajes y no necesitas que el antagonista simplemente esté ahí fastidiando. Muchas veces en el cartoon no vamos a resolver un conflicto muy grande, nos busca relajarnos y divertirnos. Entonces no son tan profundos los personajes. Y es ahí donde vamos a hablar ahorita acerca de la profundidad psicológica del personaje y cómo crear un personaje. Entonces, es importante los factores psicológicos de tu personaje. Por ejemplo, el personaje de cómic no importa mucho el desarrollo del personaje porque lo que nos va a importar es la historia. Es decir, vamos a pasar diferentes historias de acción. Por ejemplo, podemos ver capítulo tras capítulo tras capítulo de aventuras de Spider-Man o de Batman o de cualquier superhéroe en turno, porque no importa realmente el personaje, nos centramos en la historia. Mientras que, por ejemplo, en el manga es muy importante que armes bien al personaje porque nosotros vamos a seguir un personaje independientemente de qué rumbo tome la historia. En el cartoon no importa en tanto el personaje ni importa tanto la historia, sino que importa que lo disfrutes y que la pases muy bien. Son aventuras, son cosas muy chuscas, realmente no pasas, no trasciendes, simplemente es para pasarla bien, como estar leyendo memes.
Ahora bien, una historieta underground, ahí sí puedes variar. Underground se caracteriza por que tú mezclas varios estilos y entonces pues ya tú definirás qué es exactamente lo que quieres hacer. Muy bien, pues vamos entonces a meternos de golpe a cómo generar un personaje. El personaje tiene que tener una ficha de personaje. Existen muchas plantillas en internet. Hay unas que están más complicadas, hay unas que son más sencillas, pero lo importante es que tú conozcas bien a tu personaje. Tienes que conocer mínimo su nombre, su edad, su raza, o sea, si es humano, si es licántropo, o sea, hombre lobo, si es un vampiro, ¿qué es tu personaje? Si es un elfo, si es un guerrero, ¿qué es tu personaje? Tienes que saber qué es. También tienes que ver todo lo que es su biografía, es de dónde nació, tiene papás, no tiene papás, qué hace, cómo ha crecido, es rico, es pobre, su clase. O sea, tienes que responder muchas preguntas acerca de tu personaje. Por ejemplo, también tienes que decir a dónde va, cuáles son sus sueños, cuál es su meta y también de dónde viene. Si es alguien que salió de la calle, si es alguien que es un luchador. Toda esa información tienes que conocer de tu personaje. Es vital que conozcas súper bien a tu personaje, porque si no lo conoces, va a tener incoherencia en tu historia. Tienes que tener bien cimentado cómo es la forma de ser de tu persona, para que no ocurran cosas incoherentes. Por ejemplo, si tú habías dicho que tu personaje es alguien honesto, firme y es una persona fuerte de carácter, no puedes dejar que luego cuando esté en la batalla final tenga miedo y se esté escondiendo y sea desleal y abandone a toda la tropa. No, no tiene coherencia, nadie te lo va a creer. Todos van a decir, no tiene sentido. Así que cuando nosotros muchas veces como lectores o como videntes, si estamos viendo una serie o una caricatura, decimos, no suena a que haría eso. Es porque el creador no conoce bien a su personaje. De modo que empieza a tomar actitudes que no haría el personaje. Fuerzan el argumento, fuerzan la historia y eso rompe por completo todo lo que estaba sucediendo. No puede pasar. Tienes que hacer que el cambio sea gradual y des pistas. Por ejemplo, cuando la hermana de Zuko pierde el control en el avatar y se vuelve demente, no se vuelve demente así de la noche a la mañana. En muchos episodios vimos cómo va perdiendo la cordura. Entonces es importante que tengas coherencia. Si tú pones el argumento de que el villano de la noche a la mañana se vuelve feliz y ya perdona a todo el mundo y no está haciendo maldades, dices, no tiene sentido. Odio cuando pasa eso en las historias. Cuando veo una telenovela, una película o algo donde hacen eso con el personaje antagónico, me digo, ¿qué? Eso no tiene sentido porque nunca se vio un ápice de arrepentimiento hasta el momento final para dar un final feliz a la historia. Eso es un total absurdo. Entonces tengan mucho cuidado con cómo van trabajando a sus personajes. Por favor, seamos coherentes porque si no nadie nos va a creer. Uno, tienes que saber todo sobre tu personaje. Su historia, su forma de ser, sus metas, sus aficiones y muy importante, por favor, ponle defectos a tu personaje. No podemos tener un personaje que sea perfecto porque a todo mundo le cae mal un personaje con perfección. O sea, tiene que ser imperfecto como nosotros, como un ser humano. Si es imperfecto como el ser humano, entonces va a generar mayor empatía con quien te esté viendo. Por ejemplo, todos tienen un punto débil. A Goku no le gustan las agujas. Y bueno, ya sabemos que Superman no tolera la kriptonita. Entonces, por favor, coherencia y también un punto débil a tu personaje para que puedas tener un poco de humanidad y nos haga sentir que empatía hacia él. También es importante que le pongas algunos defectos, como por ejemplo que no le gustan los gatos, o que de repente sea mentiroso, o que le dé mucho miedo la oscuridad, no sé, lo que tú quieras. Porque ponerle algún miedo o algún defecto va a ponerle un jugo especial a la historia. Y también va a hacer que tu personaje sea más creíble y más humano. O sea, Don Perfección, a nadie le gusta Don Perfección. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de el mundo interior y el mundo exterior de tu personaje. Cuando tu personaje tiene un mundo interior, es como se percibe él, y también tenemos un mundo exterior que es como lo perciben los demás. Naruto sentía que todo el mundo lo odiaba, por eso trataba de llamar la atención. Y en el mundo exterior, sí, no lo quería. Pero luego cambió y bueno, ya todo el mundo lo aceptaba, se volvió el Hokage, bla, bla, bla. Resulta entonces que a veces nuestro personaje tiene la sensación de que todos lo odian y luego en realidad no lo odian. O bien nuestro personaje se siente el más chidoliro de todos y súper fuerte y realmente todos se dan cuenta de que es un debilucho. Entonces podemos jugar un poquito con estas cosas y también es importante los mundos, pero eso lo veremos en la narrativa.
Vamos a ver entonces cómo diseñar a un personaje, pero ahora hablando de la fisionomía. No es lo mismo que mi protagonista sea así. Tampoco que mi personaje principal es así. También es diferente si el personaje principal tiene esta fisionomía. ¡Miau! Y ni hablar si resulta que soy un furro. ¿Has notado que cambia muchísimo el aspecto fisionómico y también cambia lo que tú transmites o tu reacción emocional hacia el personaje que estás mirando? Y te preguntas si importa mucho el físico de tu personaje. Sí, sí importa, porque dependiendo de cómo sea, es como lo van a ver todos los demás. Así que vamos a diseñar el físico de nuestros personajes, dado que dependiendo de la forma o la estética de mi personaje, sentirás repulsión o agrado de mi imagen. Esto tiene mucho que ver con la estética del personaje. Ahora voy a ponerles en el siguiente video un poquito de la fisionomía del personaje para que ustedes vayan teniéndole ya más o menos una idea de lo que quieren armar y cómo quieren que se transmita una emoción hacia el que está viendo nuestro personaje. La estética suele responder entonces a el aspecto de mi personaje. Dependiendo del aspecto, va a ser también lo que transmita a su emoción. Ahora nos toca entonces ver lo que es la ficha del personaje. Ese va a ser el reto que van a tener en lo que esperan en el siguiente video. Para esto van a llenar la ficha que dejo por aquí adjunta, a menos de que quieran crearla de ustedes. Yo me tendrán que responder. Van a generar entonces al protagonista y al coprotagonista, o bien si lo prefieren al protagonista y el antagonista, lo cual yo preferiría más, donde van a llenar por lo menos el nombre del personaje, su edad, su raza, cuál es su historia y también cuáles son sus deseos o cuál es su motivo en la vida. Las estaré viendo en el siguiente video donde vamos a ver un poquito de la fisionomía del personaje. Hasta la siguiente clase.